Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si querés conocer mi trabajo, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Vamos a dar comienzo a este video. ¿Qué es la literatura erótica? La literatura erótica viene del erotismo. La curiosidad por el erotismo es un comportamiento natural en los seres humanos, desde la antigüedad, ya que había representaciones como la Venus del Nilo o las diosas de la fertilidad en las paredes prehistóricas. Esto nos da evidencia que siempre hubo interés en este tema. El carácter desvergonzado y satírico de mucha literatura medieval terminó recogiéndose en canciones y antologías. Era un elemento natural de aquella cultura, de carácter muy popular. Las historias se iban pasando, las autoridades participaban y consideraban inofensivo esto. Las nuevas necesidades de entretenimiento y la ampliación de la audiencia que se produjeron con el Renacimiento propiciaron que poetas, literatos, crearan nuevas obras de esta línea, inicialmente destinadas a sus nobles patrones, pero accesible también a un público más amplio. La literatura erótica es un género literario, en el cual los textos se relacionan directa o indirectamente con el erotismo y el sexo. Cuando las escenas son explícitas, deja de ser erotismo. En este caso se considera literatura pornográfica. El erotismo usa metáforas para hacer referencia a la relación sexual, sin la necesidad de ser explícitos. En el caso de la literatura pornográfica, el mensaje es más directo, llegando a mencionar posiciones y partes del cuerpo. Dentro de este género pueden encontrarse habitualmente novelas de ficción de contenido erótico, historias cortas o cuentos, incluso poesías, obras de teatro y memorias, manuales de sexo. El erotismo y el sexo estuvieron siempre asociados a la sociedad y la cultura, desde el inicio de los tiempos. En el caso de la literatura, no es la excepción. Si bien casi siempre se vio sometida a la censura por considerarse un tema pecaminoso, también es frecuente la alusión al sexo o pasajes eróticos englobados dentro de obras mayores, no como tema principal de la obra, sino como capítulos aislados que contribuyen al devenir de la narración o al desarrollo del personaje. Así, por ejemplo, es posible encontrar fragmentos eróticos en obras como El Quijote de Cervantes, sin que se considere esta obra como género erótico. En el antiguo Egipto se redactaban tratados acerca de sexo, en ocasiones meras recopilaciones de posturas sexuales. La literatura antigua relativa al erotismo se caracteriza principalmente por la unión entre lo divino y lo terrenal. Son frecuentes las alusiones a los dioses y a los cultos de fecundidad. Aparte de tratar la heterosexualidad, son frecuentes también las referencias al sexo oral, al lesbianismo, entre otros temas. Los primeros escritos de la literatura erótica se remontan a la antigua Grecia, en torno al año 400 a.C., y se adjudica al dramaturgo Aristófanes. En la mitología griega hay una leyenda muy erotizante. Es la leyenda de Leda y el cisne. Leda era una princesa que se convirtió en reina espartana y también fue seducida por Zeus. ¿Y de qué manera fue seducida por Zeus? Este dios tomó la forma de un cisne para poseer a Leda. Una leyenda muy interesante que nos cuenta, por ejemplo, que Leda, después de esta relación, puso un huevo del que nació Helena. Es una leyenda bastante interesante porque también nos cuenta de que Leda y sus hermanos habrían nacido de huevos de cisnes.
La leyenda de Leda y el cisne inspiró numerosas veces en el arte y la literatura. Hay un poema muy interesante de la autora argentina Alejandra Pizarnik titulado Leda y el cisne. El Decamerón de Giovanni Boccaccio es un libro formado por 100 cuentos. Algunos de estos son novelas cortas. Boccaccio escribe este libro entre 1351 y 1353. Se desarrollan 3 temas principales: el amor, la inteligencia y la fortuna. Los diversos cuentos de amor del Decamerón van de lo erótico a lo trágico. Son relatos de ingenio, bromas y lecciones de vida. La antigua Roma también es rica en este género, cultivado en el siglo II a.C. La Edad Media fue una época difícil para el erotismo y la sexualidad en general, y la literatura se vio también influenciada por este hecho. En el siglo VII surge el ideal del amor cortés. Hay obras que marcaron la literatura erótica, como Filosofía en el tocador, escrita en el 1795 por el famoso Marqués de Sade, que dio origen al término sadomasoquismo. Sade, por supuesto, es el autor erótico por excelencia. A mí me parece excelente el Marqués de Sade. Nos encontramos con Justín o Los infortunios de la virtud, que sobresale entre los escritos del Marqués de Sade por ser su obra más conocida. El Marqués de Sade es considerado un autor de los textos más depravados de la historia de la literatura. La primera versión de esta novela fue escrita en el 1787, y en 1791 y 1797 se editaron 2 versiones más, bastante diferentes de la novela original. Es una de las obras más importantes e influyentes de este autor, junto con los 120 días de Sodoma y Filosofía en el tocador. Justín fue escrita durante sus prolongadas estadías en la prisión, en la Bastilla. La primera versión fue titulada simplemente Los infortunios de la virtud. Fue redactada solo en 15 días y su autor la dio por terminada el 8 de julio de 1787. Ya en vida la obra de Sade tuvo una gran difusión. Se imprimieron 6 ediciones en 10 años y Justín se convirtió en una de las obras malditas que circuló clandestinamente durante todo el siglo XIX. Se reconoce su influencia en las novelas más importantes, como las de Dostoyevsky, y en la poesía de Charles Baudelaire, aunque la lista de escritores del siglo XIX que se vieron influenciados por Sade es bastante larga. Justín es extensa, simboliza la virtud que con una escasa inteligencia debe enfrentarse a las hazañas del vicio, y contrariamente a lo que cabría esperar, en lugar de ser recompensada por mantener su virtud, lo que recibe es toda clase de agravios. Los libertinos que abusan de ella se ven recompensados. Sade vierte en esta obra su misantropía. Describe cómo en la sociedad en la que le tocó vivir, practicar la virtud siempre resultaba un tanto costoso, mientras que aquellos que practicaban el vicio se encontraban en una sociedad cómplice y corrompida, lo que les permitía tener ventaja. ¿Bajo qué fatal estrella tengo que haber nacido?, me dije, para que me resulte imposible concebir un solo sentimiento de virtud que no sea inmediatamente seguido por un diluvio de males. ¿Y cómo es posible que esta ilustre providencia, cuya justicia me gozo en adorar, al castigarme por mis virtudes, me haya ofrecido al mismo tiempo la visión de quienes me aplastaban con sus vicios en la cúspide? Extracción de Justín. Sade usa en esta obra un narrador omnisciente que comenta el desarrollo de la trama, extrae conclusiones y exhorta al lector utilizando la segunda persona del plural. Justín o Justina trata de la vida desgraciada de Justín, una jovencita que fue bendecida por la naturaleza, que la dotó de un irresistible impulso hacia la virtud, pero que al quedar huérfana se enfrenta en un mundo lleno de libertinos
Ella y su hermana Julieta se ven obligadas a buscarse la vida como pueden. Julieta se inclina naturalmente hacia el vicio y decide ser prostituta, lo que la lleva a alcanzar el éxito y a ser respetada. La buena de Justine se empeña, por el contrario, contra viento y marea, en querer llevar una vida virtuosa. Casi 20 años después de que las hermanas se separan, se encuentran sin reconocerse. Julieta es la esposa de un importante personaje y Justine se encuentra en un absoluto desamparo. Justine le cuenta a su hermana sus desventuras en primera persona, cómo por su inclinación a la virtud fue una y otra vez vejada, sin encontrar nunca la paz. El relato de Justine ocupa la gran parte del libro. Al terminar, Justine es reconocida por Julieta, quien decide ayudarla. No voy a seguir en el desarrollo del libro por si lo querés leer, pero sigue bastante más que esto que te acabo de contar. La propia trama de la historia y las ideas expuestas en la novela son extremadamente radicales por su época, con fuertes críticas a la organización social y a la religión. La fuerte crítica contra el régimen establecido y las posibles referencias a influyentes personajes de la época le valieron al Marqués de Sade la reclusión de por vida en el manicomio de Charleston. Estoy ya casi terminando Filosofía en el tocador, una obra maestra del Marqués de Sade que recomiendo 100%. El Marqués de Sade es como que borra de un plumazo toda la literatura erótica. Es la verdad que grandioso. Su filosofía es maravillosa. Vamos a Filosofía en el tocador. Fue escrita en el 1795, cuando Donatil Alphonse François de Sade, más conocido como el Marqués de Sade, estaba en prisión en la Bastilla, en pleno periodo revolucionario de Francia. Filosofía en el tocador surge como algo más que una simple narración. Se expresa en un plano erótico y no es solamente una reflexión del mundo, de lo inmanejable, rígido por la naturaleza misma, sino también un auténtico tratado sobre las múltiples caras de la moral. La obra del divino Marqués de Sade cobra gran interés, ya que propone la formación de naciones utópicas, en las que sus gobiernos no se muestren como opresivos a la libertad de los hombres. Cuestiona la licitud y la legitimidad de lo justo entre aquellos. Reflexiona acerca de la educación, de la ley y de la naturaleza que los vincula. Ataca a quienes de cierta forma ejercen consciente o inconscientemente dominación sobre el pueblo. Ellos son especialmente los jueces, bandidos, revolucionarios, aristócratas y sobre todo los clérigos y religiosos. Más o menos de qué va Filosofía en el tocador. Se trata de un relato erótico y científico de las aventuras de Eugenia, una adolescente de 15 años a quien se la inician los placeres del sexo. Los encargados de lograr este fin son 3 maestros que hacen caso ominoso a los límites entre el bien y el mal. Una vez más, Sade traspasa la barrera de todo tipo de precepto moral. Con esta obra transgredió completamente el género llamado de la novela libertina, cuyas características no son otra cosa que la ligereza y el regocijo. Penetra en las profundidades del deseo sexual, dejándolo fluir sin censuras, entregándose a él y llevando al lector hacia la insaciable investigación del placer y del goce. Frente a este símbolo del hombre, y especialmente de la mujer, el tocador y las intimidades van fluyendo casi sin obstáculos. Extracción de Filosofía en el tocador. A los libertinos, voluptuosos de todas las edades y de todos los sexos, solo a ustedes está dedicado este libro. Nútranse de sus principios, que favorecen sus pasiones, esas pasiones con las que fríos e insignificantes moralistas los intimidan y que no son sino los medios que la naturaleza utiliza para que el hombre logre comprender los designios que ella ha trazado respecto de él. Obedezcan solamente
a esas deliciosas pasiones cuyo órgano es el único que los conducirá a la felicidad. Mujeres lujuriosas, jóvenes reprimidas durante mucho tiempo por los absurdos y peligrosos lazos de una ilusa virtud y de una religión repulsiva, imiten a la ardiente Eugenia, destruyan y pisoteen con la misma rapidez que ella a todos esos ridículos principios incalculados por unos padres imbéciles. Las novelas eróticas siempre fueron una forma amena de conectar a los lectores con su propia sexualidad y fueron escritas para dejar volar la imaginación. Estas fueron algunas de las obras que recomiendo leer si querés introducirte en el mundo de la literatura erótica. Me gusta recomendar literatura del pasado porque es lo que dio origen a todo lo que conocemos hoy en día. Para aclarar un poco, hay bastante diferencia entre la literatura romántica, la literatura erótica y la literatura pornográfica. La romántica más bien son thriller, donde reina el amor y a veces tienen algunas descripciones algo pasionales, pero no llegan a mucho. Llegan a algunas metáforas, y son las que podemos encontrar comúnmente en las librerías, incluso en los puestos de diarios. Después tenemos las novelas eróticas, filosóficas, como todas las que traje el día de hoy, que son las recomendadas si querés leer literatura erótica, y después tenemos las novelas pornográficas, que son básicamente como ver una película porno, pero escrita. Es algo así. Claro que hay muchos libros más de literatura erótica, pero no quería hacer muy extenso este video. Tiene varias obras más el Marqués de Sade, muy buenas para leer, no solamente de literatura erótica, sino de filosofía. Por supuesto que hay un montón de obras también contemporáneas y modernas de literatura erótica, pero no encontré ninguna como que me guste como para recomendarla. Así que lo lamento. A mí me encanta recomendar la literatura del pasado, siempre me encantan los autores de antes. Es mi pasión, es lo que a mí me gusta. Como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que pueda seguir subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Nos vemos en el próximo video.